permitió liberar a más de 70 rehenes de la Embajada del Japón. Y estamos ya en este momento con el general Roger Ceballos, ex integrante del Comando Chavín de Huántar. General, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y quería empezar justamente recordando un hecho tan importante para el país, lo que fue justamente el operativo Chavín de Huántar. ¿Cómo se gestó? Porque fue un operativo incluso, y entiendo, de estudio a nivel internacional. Buenas noches. En realidad recordemos el ambiente que se vivía en el Perú. Teníamos un país destruido. Teníamos un país en zozobra. Teníamos un país sin libertades. Teníamos no solamente 72 rehenes capturados, sino todo el Perú capturado. Teníamos los paros armados. A lo mejor los más jóvenes no saben qué es eso, pero simplemente Sendero Luminoso venía a Lima y decretaba paro armado y no se movía un alfiler. Y aquel que se atrevía a salir a la calle, automáticamente le ponían un coche bomba o atentaban contra su vida. Ese era el ambiente en que vivíamos. En ese ambiente que vivíamos se produce la toma de la residencia. Al tomarse la residencia, el comando del ejército dispone que se cree una unidad para intervenir en la residencia. Muchos fueron convocados, otros fuimos de voluntarios, nos presentamos y empezamos a entrenar inmediatamente. Teníamos una misión clara: rescatar a los rehenes. Y en la concepción del rescate de los rehenes pasaba si era necesario colocarse como escudo humano. ¿Esa fue la orden, general? No era necesario que nos den la orden, pero si me dicen a mí... Sabían que tenían que hacer. Si me dicen a mí... Dar la vida. Tiene que salir con vida. Tiene que salir con vida. Muchos no entienden. Nos dicen locos, nos dicen extraños, nos dicen raros a los comandos. Y a lo mejor lo somos, porque en cada uno de nuestros actos siempre le ponemos un poquito de locura. Pero esa locura está sustentada filosóficamente. En la vida de todo el planeta, existen dos profesiones consagradas. Una, el sacerdocio. La otra, la vida militar. Cuando nosotros internalizamos que tenemos una profesión consagrada por la patria, nos vemos en la obligación de ofrendar la vida por el cumplimiento de la misión. No es lírica. A lo mejor para mucha gente, cuando nosotros decimos cumplo la misión o fracaso en el intento, pero entrego mi vida por el Perú, a lo mejor no nos comprenden. Pero eso lo sentimos, lo pensamos y lo más importante, lo hacemos. Valer se convirtió en lo que dije inicialmente, un escudo humano para Tudela, canciller de la República. Y lo logramos sacar. Creo que con esa operación se liberó al Perú. Solo para recordarlo, ¿cuánto tiempo tardó en diseñar esa operación? Bueno, nosotros empezamos, si no me equivoco, al día siguiente que tomaron la residencia, y fue un proceso continuo, constante de informaciones, flujo de informaciones, cambio de planes, modificación de planes, ajuste de planes, ensayos, mañana, tarde, noche, hasta la perfección. No miento, no exagero, todavía el presidente Fujimori se encuentra con vida. Cuando hacíamos los ensayos finales, nosotros estábamos en condiciones de cumplir la misión con los ojos vendados. ¡Wow! Cuando nosotros entrábamos, que el presidente se quedó sorprendido, cuando nosotros entrábamos a dominar el interior de la residencia, teníamos siluetas, tragabalas le llamamos, donde nosotros entrábamos y disparábamos. Y a todos les dábamos en la cabeza. Entonces el presidente Fujimori dijo, oiga, qué raro, quiero ver. Retrocedimos las acciones y entramos cuarto por cuarto y nuestros disparos eran todos a la cabeza. O sea, la perfección y el entrenamiento que se logró fue increíble. Y la convicción, porque una cosa es el entrenamiento, la preparación, la convicción de que teníamos que sacar a los rehenes con vida era absoluta. El costo no interesaba.
Eso ha sido la operación. A ver, general, tratando de entender un poco, luego de una experiencia tan importante y significativa que recordamos y vamos a seguir recordando más adelante, como fue el operativo Chavín de Huántar, en una coyuntura actual en la que vivimos, una coyuntura de conflicto muy fuerte entre peruanos, entre las propias Fuerzas Armadas, la policía y la población en diferentes zonas del país. Le pido una apreciación general de cómo se siente, digamos, un comando como usted. Partamos de algo. Los soldados, los comandos, como conocemos los efectos de la guerra, no deseamos la guerra. Como conocemos exactamente el dolor, el sufrimiento que causan las operaciones, no queremos operaciones, no queremos guerra. Contrario a lo que piensa todo el resto. Nosotros tenemos una dicotomía. Si bien es cierto, nos preparamos toda la vida para entrar en la guerra o en los conflictos, no los deseamos. Sin embargo, nos vemos obligados, por nuestra misión y por nuestra función, y por la parte política, a entrar en este tipo de situaciones. Y lógicamente cuando entramos a cumplir la misión, sea el costo que fuese. Vivimos una situación particular media extraña. Lamentablemente, como yo digo, orden más contraorden velada causa desorden, causa caos, causa incertidumbre en las ejecuciones. Y a veces, si los comandantes de las fuerzas no toman sus responsabilidades y adoptan las acciones necesarias e indispensables en ese momento, puede suceder cualquier cosa. Me imagino que la pregunta va orientada por el tema de Desaguadero. Exacto, y sobre todo, a ver, por la cadena de responsabilidades. No sé si lo correcto, a ver, en los primeros meses del año, y hoy mismo que se vuelve a decir y a manosear a las Fuerzas Armadas diciendo que salgan a las calles, que cuiden acá, que cuiden allá, que apoyen a la policía. ¿Los políticos entienden claramente cuál es la función del ejército, de las Fuerzas Armadas en la sociedad? Históricamente, nunca lo han entendido. Nunca. Los militares siempre hemos sido empleados en condiciones malas, muy malas, o en condiciones no deseables. Y lamentablemente, después de todo ese proceso que nos emplean y nos obligan a participar, nos meten a la cárcel. Mire usted, culpable o no culpable, no miremos el fondo, miremos la forma. Mire usted, Hermosa, un pobre hombre que no tiene control sobre su organismo, que no tiene razonamiento propio, que no tiene ninguna de sus facultades para valerse por sí mismo, sigue en la cárcel. ¿Eso es casualidad? No es casualidad. Pregunto, ¿y dónde están los derechos humanos para Hermosa? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde están los sucesivos gobiernos para indultar a un pobre hombre? No hay. Fíjese usted el caso del general de inteligencia, no recuerdo su nombre, que está 22 años preso sin sentencia. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los gobiernos? En el caso del mismo Urresti. Ojo, no estoy yendo al fondo, culpable o no culpable, vamos a las formas. Nosotros, el Perú, nos adherimos a la Convención o al Tratado de Lesa Humanidad el año 2003. No soy jurista, no necesito serlo, sentido común. Si yo me adhiero a un tratado internacional del año 2003, causa efectos de 2003 para adelante. Que alguien me diga que no. Sin embargo, el caso de Urresti es de 1985, 86. Lo que hay acá, lamentablemente, es mi patria, la quiero mucho, pero los gobiernos, influenciados por algunos organismos de derechos humanos, por lo que llaman los caviares o los rojos extremos, toman venganza contra nosotros. Y nosotros, al final de cuentas, salimos por ustedes, por la sociedad. Salimos por la integridad territorial. Salimos por la supervivencia del Estado. Salimos por la democracia.
Y así nos pagan. Y así nos seguirán pagando. Y así, a pesar de todo, seguiremos yendo a cumplir la misión. Pero en esa línea, por ejemplo, cuando hay una misión, cuando hay una orden de que tenemos que recuperar el orden en Ayacucho, en Apurímac, en Juliaca, en Puno, como ocurrió hace unos meses, y luego escuchamos al premier Otárola decir, bueno, no, nosotros no dimos ningún tema operativo, los temas operativos lo tiene que ver justamente las cabezas de las instituciones. Incluso he escuchado y leído al propio abogado actual de la presidenta Dina Boluarte señalar que no, la presidenta Dina Boluarte siempre dijo que no usen armas letales. Ella no tiene nada que ver en eso. Usted, mejor que yo, comprende el término falacias. Frases que aparentemente son verdad, pero que no lo son. Lo que está diciendo es una falacia. Acá hay responsabilidades. Hay responsabilidades compartidas. Pero el quitacuerpo no es bueno, no es provechoso, ni para la sociedad civil, ni para la sociedad militar, ni tampoco para el gobierno. Las responsabilidades son compartidas, porque desde el momento que el gobierno toma la decisión de que ingresen sus Fuerzas Armadas, tiene una responsabilidad política. Si en el proceso de la toma de decisiones, si en la conducción de operaciones hay falencias, hay omisiones, hay errores, eso le corresponde directamente a las Fuerzas Armadas. Pero que me disculpe, señor Otárola, que no saque el cuerpo. No es de valientes. Los valientes afrontamos las situaciones y aceptamos responsabilidades. De lo contrario, creamos zozobra en los que nos siguen. Creamos desconcierto y no sabemos cómo actuar. Y ponemos en peligro las misiones, porque si me dan la norma legal que me dice emplea las armas, pero azota voz y velada voz, me dicen, pero procuren no disparar. Oigan, por fin, defínanse. ¿Y es general lo que ocurre en este momento en Desaguadero, en Puno? Es decir, entendemos que no se ha recuperado del todo, es la situación allá. Yo he avalado la estrategia de Puno. Hay estrategias, en términos militares, estrategia de confrontación directa y estrategia de formación o confrontación indirecta. Lo que se ha desarrollado en Puno inicialmente es una estrategia de confrontación indirecta. No ir al golpe, no ir al choque. Vamos a actuar diferente. Y ha dado muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Actualmente Puno, de los 5 días que tenía de paro seco, que solamente le han cambiado el nombre de paro armado a paro seco, siguen los mismos subversivos actuando ahí. Ahora tenemos 2, que se ha convertido en un negocio. Hay mucha gente que no lo quiere decir con su nombre propio, pero lo que hay en Puno, los paros secos, son un negocio. Envíe usted a cualquier reportero, pregúntele usted a un reportero que no sea ideologizado, y le van a decir que los que se van a bloquear las carreteras lo hacen, pero simplemente porque le cobran 20 soles a la camioneta, 40 soles al camión, 50 soles a la cisterna. Es un negocio, se está convirtiendo en una forma de vida. O sea, ya de paro, realmente de una cuestión reivindicativa social o ideológica, se ha perdido totalmente. O sea, esa aproximación indirecta como estrategia ha funcionado. Yo lamento a veces tener que dar declaraciones públicas y afectar la imagen de mi institución, pero es necesario. Es necesario hacerlo, o sea, y en Puno lo que ha habido, lamentablemente, ha sido errores en el ámbito militar. Que eso no le alcanza al señor Otárola, no le alcanza, pero tampoco lo deja de lado, porque sabemos que las actitudes veladas, silenciosas y no dichas, francamente causan estragos.